Amigos, bienvenidos a Cita Consular HN News. Hoy traemos una noticia histórica que está generando un terremoto en el sistema judicial de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha recibido un golpe directo desde el Poder Judicial. Y no fue una advertencia, fue la pena máxima. Amigos, este es un momento sin precedentes. El mensaje ha sido claro. Nadie está por encima de la ley. Donald Trump, quien ha insistido públicamente en que ciertas normas legales no deberían aplicarse a él, ha sido frenado con toda la fuerza de la ley por la jueza federal Sarah Chen. Y no se trató de un simple tirón de orejas ni de una multa simbólica para guardar apariencias. No, fue una decisión firme, contundente y cargada de un mensaje que retumbó hasta los pasillos del Capitolio. La justicia no se doblega ante el poder político. La jueza Chen utilizó toda la extensión de su autoridad para responsabilizar a Trump por lo que calificó como un asalto flagrante al Estado de Derecho. Sus palabras, su razonamiento jurídico y el castigo impuesto marcan un antes y un después en la jurisprudencia norteamericana. Y por eso es clave entender qué ocurrió exactamente, porque esta no es solo la historia de un presidente penalizado, es una prueba de fuego para saber si nuestro sistema legal puede realmente sostenerse cuando el poder desafía las reglas con descaro. Es un examen de valentía para los jueces que deben decidir si aplican la ley, incluso cuando el acusado tiene riqueza, influencia política y millones de seguidores. Trump atacó testigos en redes sociales, violó órdenes de mordaza una y otra vez, lanzó declaraciones incendiarias contra los miembros del jurado, y mientras hacía todo eso, su equipo legal insistía en que cualquier restricción a su discurso era inconstitucional, que no podía ser tratado como cualquier acusado, que su condición de presidente lo colocaba por encima de las reglas normales. La jueza federal Sarah Chen mostró una paciencia notable, emitió advertencias, impuso multas menores y dio múltiples oportunidades a los abogados de Trump para corregir el rumbo. Pero cada gesto de moderación fue malinterpretado como debilidad. Cada advertencia parecía envalentonarlo más. Analistas legales notaron un patrón claro. Trump violaba una orden, recibía una advertencia o multa leve y volvía a desafiar la autoridad del tribunal. Era una estrategia que le había funcionado antes, usando el ruido político como escudo contra las consecuencias legales. Pero fue una declaración pública de Trump la que terminó forzando la mano de la jueza Chen. En un mitin, mientras el juicio seguía en marcha, dijo ante sus seguidores: quieren someterme a estas reglas, estas restricciones, pero les digo, esas leyes no se aplican a mí, nunca lo han hecho y nunca lo harán. La multitud vitoreó. Pero en los tribunales del país, jueces y fiscales entendieron que no era una broma ni una exageración política. Trump estaba declarando en público que se consideraba por encima de la ley. Y lo hizo mientras tenía órdenes judiciales activas, mientras un jurado deliberaba sobre su culpabilidad. Fue un desafío directo, explícito, frontal a la autoridad judicial. Lo que vino después quedará registrado en la historia del sistema legal estadounidense. Según fuentes cercanas al tribunal que hablaron con CNN, la jueza Chen pasó la noche consultando jurisprudencia. Sabía que su respuesta marcaría un precedente y decidió actuar. En una audiencia pública, los abogados de Trump llegaron preparados para defender lo indefendible. Alegaron que la orden de mordaza violaba su libertad de expresión. Dijeron que Trump debía tener derechos especiales por ser candidato presidencial, que hablar de testigos o jurados era discurso político protegido. Pero entonces la jueza Chen hizo algo inesperado. Sacó la transcripción del mitin, leyó en voz alta las palabras de Trump, aquellas donde decía que las leyes no se aplicaban a él. Y luego, con una voz firme, implacable y documentada, explicó su decisión. Dijo que el desacato no es un castigo por ego herido, sino una herramienta para proteger la integridad del sistema judicial, que las órdenes del tribunal no son sugerencias, son mandatos vinculantes, esenciales para que el proceso funcione. Y frente a todos, declaró que la actitud de Trump era incompatible con la democracia. Citó precedentes históricos, desde Marbury contra Madison, y afirmó con claridad: ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera un presidente. Entonces vino el golpe final. La jueza Chen encontró a Trump en desacato al tribunal, no solo por violaciones aisladas, sino por un patrón sistemático de desprecio a la autoridad judicial. Impuso la pena máxima permitida por la ley, 12 violaciones documentadas a la orden de mordaza, $10,000 por cada una, sumando $120,000 en multas, y lo más grave, orden de custodia inmediata. Trump debía ser encarcelado hasta que presentará por escrito su compromiso de obedecer las órdenes del tribunal, aceptara que está sujeto a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano, reconociera la autoridad del tribunal mediante declaración jurada. Esto no era castigo,
era una herramienta legal llamada encarcelamiento coercitivo, diseñada para obligar al cumplimiento. Y por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, un presidente era puesto bajo custodia judicial por violar órdenes en un juicio penal activo. Los abogados de Trump objetaron, alegaron que esto afectaría su campaña, que era interferencia electoral, que era una medida política. Pero la jueza Chen fue tajante. La ley no se ajusta a calendarios electorales. La justicia no se detiene por campañas. Aplicar la ley a todos por igual no es persecución, es justicia. La sala estaba en silencio. Trump, por primera vez, pareció perder su confianza. Su rostro enrojeció. Sus abogados susurraban, urgentes. Habían perdido el control de la narrativa. Después de escuchar los argumentos de la defensa de Donald Trump, quienes insistieron en que él debía ser tratado de forma distinta por ser presidente y candidato, la jueza tomó la palabra con una precisión que dejó a todos sin aliento. Sacó la transcripción del mitin donde Trump declaró públicamente que las leyes no se aplican a él y la leyó en voz alta. Cada palabra retumbó como una sentencia anticipada. Y entonces habló. Dijo que el desacato al tribunal no se trata de defender el ego de un juez, sino de preservar el respeto por la ley. Que cuando una corte emite una orden lo hace con base en la Constitución y que esa orden no es una sugerencia, es un mandato legal. Y si esas órdenes no se cumplen, todo el sistema colapsa. Luego fue aún más clara. La afirmación de Trump de que está por encima de la ley es peligrosa y va contra los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Citó casos históricos, recordó que incluso presidentes en funciones han sido sometidos al juicio político y explicó que la ley se aplica a todos, sin excepción. No existe en nuestra Constitución, dijo, ningún privilegio que permita a un acusado ignorar las órdenes del tribunal por su estatus, riqueza o poder político. Y con esa base legal y moral vino la sentencia. La jueza declaró a Trump en desacato, no por un solo incidente, sino por un patrón sistemático de violaciones, imponiéndole la pena máxima bajo la ley federal, $120,000 en multas por 12 violaciones documentadas. Y lo más impactante, orden de custodia inmediata hasta que el acusado, Donald Trump, firmara un compromiso por escrito donde reconozca la autoridad del tribunal, se comprometa a cumplir las órdenes judiciales y acepte que está sujeto a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano. Esto, amigos, no fue un gesto simbólico, fue una decisión firme, legal y cuidadosamente argumentada para hacer valer el Estado de Derecho. Un presidente, actual candidato, podría ir a prisión por desafiar a la justicia. Y no por un fallo político, sino por negarse a cumplir las reglas. Y concluyó con una frase que resonará por mucho tiempo. Si permitimos que un acusado ignore las órdenes judiciales por ser quien es, estaríamos confirmando que hay dos sistemas de justicia. Uno para los poderosos y otro para todos los demás. Este tribunal no participará en esa mentira. Se le dio a Trump una última opción: cumplir o ser trasladado bajo custodia de inmediato. Amigos, lo que vimos en esta audiencia no fue solo una sanción legal, fue una advertencia clara. En Estados Unidos, la ley se respeta o se enfrenta, y hoy ni siquiera un presidente pudo evitarlo.